voy a escribir el ejercicio que quedó pendiente. Voy a escribir el enunciado y dónde quedamos, la clase pasada. Ya, así como les dije recién, hoy día vamos a hacer ejercicios varios. Ya, teníamos este ejercicio que era seno de x menos coseno de 3x igual a coseno de 5x menos seno de 3x. Y habíamos hecho algunos pasos previos y habíamos llegado a la factorización coseno de x por seno de 2x menos coseno de 4x igual a 0. ¿Ya? Y ahí quedamos, si no me equivoco. Entonces de acá, de este producto, nosotros tenemos dos alternativas, que coseno de x sea 0 o seno de 2x menos coseno de 4x sea 0, ¿cierto? Y nosotros habíamos resuelto que cuando, en esta primera parte, que cuando coseno de x es 0, el punto principal es cuando x vale pi medio, ¿cierto? Por lo tanto, ya habíamos agregado todas las vueltas posibles. Entonces, de acá tenemos que x puede ser de la forma más menos pi medio, porque podríamos considerar el pi medio y el 3 pi medio, que en el fondo es menos pi medio, y esto más 2k pi. Esta era la solución general de todos los ángulos, de todos los valores de x, tales que coseno de x sea 0, donde el k pertenece a z, ¿ya? Y había quedado pendiente, me parece que les dejé de tarea esta otra parte, ¿ya? Entonces, nosotros sabemos, por ejemplo, de acá, que seno de 2x, que seno de 2x en el fondo igual a coseno de 4x. Y tendríamos seno de 2x igual, y acá coseno de 4x lo podríamos considerar como coseno del doble de 2x, ¿no es cierto? Entonces en ese escenario ocupamos la fórmula del coseno de un ángulo doble, que es coseno cuadrado de alfa menos seno cuadrado de alfa, ¿cierto? Y de acá, por ejemplo, nosotros tenemos que coseno cuadrado de alfa es 1 menos seno cuadrado de alfa, ¿cierto? Sería esto que está acá, corresponde al coseno cuadrado de alfa. ¿Me siguen? ¿Sí? Y esto menos seno cuadrado de alfa, y por lo tanto esto va a ser igual a 1 menos 2 seno cuadrado de alfa, que va a ser la fórmula que vamos a utilizar, o sea, esta que está acá, que se deduce de la fórmula del coseno de un ángulo doble. Entonces, en este escenario, en este caso de este ejercicio, nosotros vamos a considerar que 2x es alfa. ¿De acuerdo? ¿Vamos bien hasta ahí, estimados? ¿Sí? Ya. Y de acá, nosotros, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener que seno de 2x va a ser igual a coseno de, la verdad, va a ser igual a, usando la fórmula, coseno de 2 veces alfa es 1 menos 2 por seno al cuadrado del alfa, que es 2x. ¿Estamos de acuerdo? Y si uno ordena esto, perdón, esto va a ser igual a 2 seno cuadrado de 2x más seno de 2x menos 1 igual a 0. ¿Cierto? Ya, revisen hasta ahí. ¿Y esto qué cosa es? Si ustedes observan, esto es una ecuación de segundo grado, ¿cierto? ¿Lo ven? Ya. Es una ecuación de segundo grado donde la incógnita es seno de 2x. Ya. Entonces, vamos a dejar guardado esta solución que teníamos de antes.
Entonces, como es una ecuación de segundo grado, donde la incógnita es seno de 2x, la vamos a resolver como ecuación de segundo grado. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense, por ejemplo, uno puede definir, sea u igual a seno de 2x. Entonces vamos a tener que resolver la ecuación 2u cuadrado más u menos 1 igual a 0. ¿Cómo factorizaríamos esto? Sería, por ejemplo, 2u por u menos 1 más 1. Si uno desarrolla esto, le queda 2u cuadrado más 2u menos 1. Y eso efectivamente nos queda 2u cuadrado más u menos 1. ¿Cierto? Que es lo que tenemos arriba. ¿Ok? Y por lo tanto, tenemos este producto igual a 0, vamos a tener de acá dos posibilidades, que 2 menos 1 sea 0, o que u más 1 sea 0. ¿De acuerdo? Y de acá vamos a tener que u tiene que ser igual a 1/2, o u tiene que ser menos 1. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Sí? ¿Alguna pregunta, estimados? Bien. Entonces, ¿qué cosa era u? Por lo tanto, vamos a tener que el u era seno de 2x, entonces seno de 2x igual a 1/2, o seno de 2x igual a menos 1. Ya. Espérense que hay algunas personas que quieren entrar para, para, para abrir la puerta. Ya. Ya. Perfecto. Entonces, ¿seno de qué ángulo? ¿Cuál es el ángulo principal? Tal que seno nos da 1/2. En radianes. ¿Seno de qué ángulo? Nos da 1/2. Bueno, si se acuerdan de nuestro 0,30, bueno, perdón. Si miran el seno 30, 0,30, 0,30, 45, 60, ¿o se acuerdan? 0,30. Uno ya a esta altura ya como que se lo sabe de antes, digamos, pero si no, oh, que me quedó súper feo eso porque no estoy muy abajito. Ya, no lo voy a hacer mejor. Pero bueno, ustedes lo tienen a mano, lo pueden volver a construir al tiro. El ángulo principal, tal que seno de un ángulo nos da 1/2, el ángulo principal, el primero que aparece es bisestos, ¿no es cierto? ¿Sí? O sea que el ángulo que está acá tiene que ser igual a bisestos. O sea que es 30 grados, ¿cierto? ¿Ya? Ese es el ángulo principal. Por lo tanto, que vamos a tener de acá, que 2x va a ser igual a más menos pi sexto. Vamos a ir viendo, ojo con esto, porque aquí vamos a hacer un trabajo. Fíjense, vamos a volver a nuestro círculo unitario. Acá. Ya, y ahí vamos a ubicar el ángulo. Pi sexto es 30, ¿sí? Me quedé para el otro lado. Ah, ah, 30, aquí vamos. ¿Ya?
Ya, entonces nos genera este puntito, ¿cierto? Este es pi sexto, 30. ¿Ok? Este es 30. Vamos a ponerle con ángulo, 30. Ya, y se supone que estamos pensando en este como ángulo, ojo, todavía no hemos despejado la X, después nos vamos a preocupar de eso. El ángulo es 30, entonces, fíjense, seno de qué ángulos nos da, podría ser 30, o el seno, acuérdense que es la proyección del punto sobre el eje Y. Entonces, si este es 30, ya, también nos queda este otro ángulo, ¿no es cierto? Para que nos dé 2x, ¿sí? Entonces, ¿cuál sería este otro ángulo que está acá? Estimados. ¿Cuál es este otro ángulo que aparece? 120. Sería 120, ¿no es cierto? Porque de aquí a acá son 180, menos 30 son 120. O sea, en el fondo, el otro ángulo sería, ¿cuánto? En pi sería pi menos pi sexto, y eso sería 5 pi sextos, ¿cierto? 5 pi y 5 pi sextos, ¿sí? Y esto, ¿qué tendríamos que agregarle? ¿Cuál es el periodo? Tengo una pregunta. ¿Cuál es el periodo usted me dijo que era 180 menos 30, ¿cierto? 180 menos 30 nos da 5 pi sexto. A ver, 150 grados. A ver, ¿cuál es el periodo de seno, de la función seno? ¿Cuál es el periodo de la función seno? A ver, pensémoslo de otra manera. Fíjense, ya, aquí estamos de acuerdo. Sería pi sextos y acá 5 pi sextos, ¿no es cierto? Son los dos ángulos y fíjense que estamos buscando seno de qué ángulo nos da un medio. Y nosotros sabemos que el seno es positivo en el primer cuadrante y en el segundo cuadrante. ¿Exacto? Ya. Por lo tanto, vamos a ir a buscar los ángulos principales en estos dos cuadrantes. El principal, el primero es 30 y el otro sería 5 pi sexto. Pi sexto y 5 pi sexto. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué pasa después si nosotros nos damos una vuelta entera? ¿Se fijan? O sea, por ejemplo, en el pi sexto sería más o menos, podríamos partir acá y nos damos una vuelta en 2 pi, ¿cierto? En 2 pi. Después nos damos otra vuelta, después nos damos otra vuelta. Por lo tanto, sería más 2 pi, ¿cierto? Estamos acá, nos damos una vuelta, sería 2 pi. O sea, ahí cuando k vale 1. Después nos damos otra vuelta, cuando k vale 2, sería 2 por 2, 4 pi. Y así, etcétera, ¿cierto? Y ahí aparecen todas las vueltas. Y acá también le tenemos que agregar 2 pi, porque estamos ubicados acá en 5 pi sexto, nos damos una vuelta, tenemos que considerar ese nuevo punto. Nos damos otra vuelta, tenemos que considerar este otro nuevo punto. ¿De acuerdo? Ya. Habiendo dicho eso, entonces, ahora fíjense que nosotros no andamos buscando cuánto vale 2x, sino que andamos buscando cuánto vale x. Por lo tanto, a partir de acá, nosotros despejamos la x y nos queda que x, se fijan que tenemos que 2x podría ser esto o esto que está acá. Por lo tanto, al despejar la x, pasamos dividiendo el 2 para el otro lado y nos queda x igual a pi partido por 12 más k pi. Y en el otro nos queda x igual, este 2 pasa dividiendo, 5 pi partido por 12 más k por pi. ¿De acuerdo? Y aquí tendríamos las otras
dos alternativas posibles para X. ¿Ok? ¿Ya? Ya, resolvimos este pedacito, pero ojo, nos queda ahora este que está acá. ¿Seno de qué ángulo nos da -1? ¿Seno de qué ángulo nos da -1? Veamos. ¿Cuál es el ángulo principal que nos dé -1? ¿Cuál es el ángulo principal de acá? ¿Qué ángulo nos da -1? Acuérdense que el seno es la proyección sobre el eje Y. ¿Seno de qué ángulo nos da -1? Un 210, profe. No. ¿Seno de qué ángulo nos da -1? Es la proyección del punto sobre el eje Y. Fíjense, de aquí a acá tenemos pi medio. De aquí a acá tenemos 2 pi medio, ¿cierto? Y de aquí a acá tendríamos 3 pi medio. 3 pi medio nos queda el puntito acá. La proyección de este punto sobre el eje Y. Fíjense, en este punto estamos justo encima del eje Y. ¿De acuerdo? Nos queda -1. Por lo tanto, el ángulo principal es 3 pi medio. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿De acuerdo o no? 3 pi medio. ¿Sí? Pero en este caso particular, fíjense que tenemos 3 pi medio. 3 pi medio sería el ángulo considerado de, perdón, de aquí para acá. ¿Sí? Pero también podríamos considerarlo de aquí para acá, como -3 pi medio. ¿Me siguen la idea? O sea, este sería +-3 pi medio. O sea, bueno, lo vamos a dejar en positivo, nomás que tal. Después vienen las otras vueltas a los otros lados. Ahí no, 3 pi medio. Ya. Y ahora, ¿cuál es el periodo de, del seno? ¿Cuál es el periodo del seno? No hemos estudiado mucho, parece, estimados. ¿Cuál es el periodo de la función seno? Salvó la clase. Ah, sí. Entonces, esto va a ser igual a ¿qué cosa? Entonces, sería este el ángulo principal, que es 3 pi medio, que nos da seno de este ángulo, nos da efectivamente -1. ¿De acuerdo? Entonces tenemos que agregarle más 2kpi, ¿cierto? Porque el periodo es 2pi, le agregamos la constante k, que serían todas las vueltas a partir de las cuales volvemos a caer en el mismo punto. ¿Ok? Entonces, si uno despeja de acá, el x, nos va a quedar 3 pi cuartos más k multiplicado por pi. ¿De acuerdo? Y esto genera todos los ángulos que cumplen con esta condición. ¿Ya? ¿Ok? Ya. Entonces, por lo tanto, ahora para resumir, entonces el ejercicio
el ejercicio en general, la solución del ejercicio, van a ser, y aquí ponen todas estas posibilidades. Ya van a escribirla de nuevo, ponen 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3 y 4. O sea, cualquier ángulo que cumpla alguna de estas alternativas, que tenga alguna de estas formas, va a ser la solución general de la ecuación. ¿De acuerdo? Si el ejercicio hubiese sido planteado entre todos los ángulos entre 0 y 2pi, no ponemos ni el kpi, ni ninguno de estos factores, porque estos factores nos generan todas las vueltas posibles. ¿De acuerdo? ¿Ya? Ok. ¿Alguna pregunta? Ya. Vamos a ir ahora, estimados, a ver otro ejercicio. A ver, no sé si ustedes tienen algún ejercicio puntual, concreto, que quieran que hagamos. ¿No? Ya. Entonces, yo les voy a mostrar un ejercicio. Me dice que mi internet es inestable, espero que no se me vaya. Y como les dije recién, si en caso de que se me fuera, yo les armo y les subo igual la clase a la plataforma. A ver, vamos a hacer un ejercicio. Por ejemplo, déjenme buscar algún problema que tenga de aplicación. Ya, ahí está bonito. Por ejemplo, está compuesto de dos partes. Demuestre que coseno cuadrado de alfa más seno cuadrado de alfa por coseno de 2 beta, esto es igual a coseno cuadrado de beta más seno cuadrado de beta multiplicado por coseno de 2 alfa. La otra parte es si arco tangente de I es igual a arco tangente de X, hallar, oye, ¿qué fue eso? Hallar I en función de X y úselo, no sé si la palabra está bien, y usando lo anterior, usando lo anterior, demuestre que tangente de 22,5 grados es una raíz de la ecuación x a la cuarta menos c. Miren qué bonito ejercicio. Mezcla raíces con cosas trigonométricas y aparecen arco tangente y todo lo demás. Ya, me interesa que trabajen un rato ustedes, así que les voy a dar unos 5 minutitos para que empiecen a rayar un poco. A lo mejor no les va a alcanzar el tiempo, pero la idea es que empiecen a trabajar un poco. Me acabo de dar cuenta que me comí un 4 acá, para que lo corrijan. Acá es, espérenme, antes, seguramente todavía no lo han alcanzado a trabajar todavía. Es si arco tangente de I es 4 multiplicado por arco, ay que me quedó feo esa R. Es 4 multiplicado por arco tangente de X. ¿Ya? Si no queda una cosa media rara. Ese 4 me lo había comido, ¿de acuerdo? Para que lo corrijan, es 4 por arco tangente de X. ¿De acuerdo? Ya, listo. Ahora sí que sí. Ya.
Ya, vamos a trabajar juntos, vamos a revisarla. A ver, en la primera, fíjense que dice coseno cuadrado de alfa más seno cuadrado de alfa, más seno cuadrado de alfa por coseno de 2 beta, igual a coseno cuadrado de beta, ¿cierto? Entonces la pregunta es, ¿cuál de las dos? Bueno, igual a esta otra expresión, ¿cuál de las dos uno considera que es como más larga? ¿Ya? La verdad de las cosas es que las dos están similares, por lo tanto cualquiera de los dos lados a partir de los cuales ustedes comiencen a trabajar es válido. ¿Ya? Ok, entonces voy a borrar este pedacito que está acá abajo eh, para que comencemos a hacer la demostración. Eh, ya, entonces, vamos a partir del lado que aparece acá. Ya, demostración. Entonces uno dice, bueno, coseno cuadrado de alfa más seno cuadrado de alfa por coseno de 2 beta, esto va a ser igual a ¿qué cosa? A ver, ¿qué cosa es el coseno cuadrado de 2 beta? Tenemos la fórmula para el coseno de un ángulo doble, y además de eso podríamos decir coseno cuadrado de alfa. Podríamos escribir, por ejemplo, el seno cuadrado en función del coseno cuadrado de alfa, ¿cierto? Entonces, el coseno cuadrado, este que está acá, el seno cuadrado de alfa es 1 menos coseno cuadrado de alfa, ¿cierto? Y esto por coseno de 2 beta, pero nosotros sabemos que coseno de 2 beta es coseno cuadrado de beta menos seno cuadrado de beta, ¿cierto? Esa fórmula ya la hemos usado varias veces. Y esto que está acá, entonces, si uno desarrolla, término a término, nos va a quedar coseno cuadrado de alfa más. Fíjense que podemos hacer cada término con cada término, o sea, 1 por cada uno de estos, menos coseno cuadrado de alfa por cada uno de estos. Entonces nos va a quedar coseno cuadrado de beta menos seno cuadrado de beta menos coseno cuadrado de alfa por coseno cuadrado de beta más coseno cuadrado de alfa por seno cuadrado de beta. ¿De acuerdo? ¿Ya? Ya. Ahora, ¿qué podríamos hacer? A ver, a ver, la primera parte, coseno cuadrado de alfa más coseno cuadrado de beta, bueno, eso no lo podemos juntar con nada, coseno cuadrado de beta, este menos seno cuadrado de beta, menos seno cuadrado de beta, y acá podemos juntar estos dos, por ejemplo, y podríamos decir que esto es lo mismo que tengamos menos el coseno cuadrado de alfa, factor de a ver, este, coseno cuadrado de alfa, factor de 1 menos seno cuadrado de beta, más coseno cuadrado de alfa por seno cuadrado de beta, ¿cierto? Lo que hicimos acá fue este que está acá, este coseno cuadrado de beta, pasarlo a este que está acá, ¿de acuerdo? ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Sí? Y esto que va a ser igual a coseno cuadrado de, reordenando, digamos, haciendo las multiplicaciones correspondientes. Fíjense que acá, por ejemplo, al hacer este con este, se va a simplificar con este otro que está acá, por ejemplo. ¿De acuerdo? ¿Ya? Entonces, al hacer el desarrollo, nos va a quedar coseno cuadrado de beta menos seno cuadrado de beta más 2 veces coseno cuadrado de alfa por seno cuadrado de beta. ¿De acuerdo? Y esto que está acá es lo mismo que tengamos coseno cuadrado de beta más seno cuadrado de beta, factor de 2 coseno cuadrado de alfa menos 1. ¿De acuerdo? ¿Sí? Y esto que está acá es lo mismo que coseno cuadrado de beta más seno cuadrado de beta multiplicado por, y este que está acá,
corresponde a coseno de 2 alfa. Y hemos llegado a lo que queríamos. ¿De acuerdo? Después ustedes con más calma lo revisan y hacen paso por paso cada una de las multiplicaciones y las simplificaciones. Ahí de aquí a acá yo me salté un paso, digamos, que era multiplicar este por este y hacer las simplificaciones correspondientes. ¿De acuerdo? ¿Ya? Ya, miremos el segundo ahora. En el segundo ejercicio tenemos lo siguiente. Tenemos que si arco tangente de I es igual a 4 veces la arcotangente de X, ¿de acuerdo? Y se pide encontrar X en función de Y, ¿de acuerdo? O sea, eliminando las X y las Y. Entonces, cada vez que uno tiene ejercicio donde aparecen arcotangente, arcosenos, arcosenos, entonces uno dice, bueno, voy a llamar alfa. Acuérdense que la tangente toma un ángulo y lo manda a un valor. Y la arcotangente toma un número y lo manda a un ángulo. Entonces uno dice, bueno, sea alfa igual a la arcotangente de I y sea beta igual a la arcotangente de X. Y así, si en el problema hubiesen arcosenos, arcocosenos, uno llama, le pone nombre a las respuestas, digamos. Entonces, los nombres en este caso son ángulos, ¿de acuerdo? Entonces, sea alfa igual a arcotangente de I y sea beta igual a arcotangente de X. ¿Qué significa que alfa sea arcotangente de I? Significa, si nosotros aplicamos tangente a ambos lados, nos va a quedar que la tangente de alfa es igual a I, y lo mismo acá abajo. Si hubiese sido, por ejemplo, en el contexto del problema, beta igual a coseno de X, significa que coseno de beta es igual al X. ¿De acuerdo? Porque uno aplica a ambos lados la función, la inversa de la que aparezca acá. ¿De acuerdo? Como aquí aparece arcotangente, aplicamos tangente a ambos lados y nos queda tangente de beta igual a X. ¿De acuerdo? Muy fea esa escritura. ¿Ya? Ya. ¿Alguna pregunta hasta ahí, estimados? Entonces, ¿qué hacemos ahora? Nosotros vamos a escribir nuestra ecuación original, ahora con ángulo. Entonces, ¿qué vamos a tener de acá? Vamos a tener, entonces, que alfa va a ser igual a 4 beta, ¿cierto? Que sería la traducción de lo que está acá arriba. ¿De acuerdo? Alfa igual a 4 beta, porque llamamos a esto alfa, y a esto lo llamamos beta, ¿no es cierto? Originalmente. Entonces, alfa igual a 4 beta. Entonces, ¿qué podemos aplicar acá? Si nosotros aplicamos la tangente a ambos lados, vamos a tener que la tangente de alfa es igual a la tangente de 4 beta, que lo podríamos escribir como tangente de 2 beta más 2 beta, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿De acuerdo? Porque, ojo, la tangente de 4 beta no es 4 veces la tangente de beta. Cuidado con eso. La tangente de alfa es igual a la tangente de 4 beta, y el 4 beta lo podríamos descomponer en 2 beta más 2 beta. No me vayan a inventar algunas propiedades extrañas acá. ¿Ok? Pero nosotros, ¿qué sabemos? Sabemos nosotros que la tangente de alfa, entonces, ¿a qué es igual? Tangente de alfa más beta. Por fórmula, tangente de alfa de algo más otra cosa, ¿a qué es igual? ¿A qué es igual tangente de alfa más beta? Va a ser tangente de lo primero más la tangente de lo segundo, partido por 1 menos tangente de lo primero por la tangente de lo segundo. ¿De acuerdo? ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Ya? Entonces, de acá vamos a seguir trabajando en la próxima plana, porque después nos vamos a tener que volver acá, por eso prefiero no borrar. ¿De acuerdo? Entonces, de acá, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener entonces que la tangente de alfa, acuérdense que en el numerador teníamos tangente de 2 beta más tangente de 2 beta, y eso sería 2 por tangente de 2 beta, ¿cierto? Y en el numerador teníamos 1 menos
tangente de 2 beta por tangente de 2 beta. Y eso es la tangente al cuadrado de 2 beta. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Ya? ¿Me siguen, cierto? Sí, profe. Súper. Y ahora, ¿qué cosa es la tangente de 2 beta? Tangente del ángulo doble. De nuevo, o sea, esto lo voy a escribir aparte. La tangente de 2 beta es tangente de beta más tangente, de nuevo, digamos, ocupamos la misma, 1 menos tangente de beta por la tangente de beta, y esto es lo mismo que 2 tangente de beta partido por 1 menos tangente al cuadrado de beta. ¿Estamos de acuerdo? Que esto, así aparte, por lo tanto, acá donde nos aparece la tangente de 2 beta, vamos a usar esta que está acá. Entonces nos va a quedar 2 multiplicado por esto sería 4 tangente de beta partido por 1 menos tangente cuadrado de beta. ¿De acuerdo? Y acá en el denominador, 1 menos esto que está acá al cuadrado, ¿cierto? Entonces nos va a quedar 4 tangente cuadrado de beta partido por 1 menos tangente cuadrado de beta al cuadrado, ¿cierto? O sea, ¿por qué? Porque aquí dice tangente al cuadrado de 2 beta, o sea, va a ser esto elevado al cuadrado. Y esto elevado al cuadrado nos da esta expresión que aparece acá. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Ahora vamos a, voy a borrar esa tremenda nubecita que me quedó ahí. La vamos a borrar. Y vamos a hacer los desarrollos algebraicos que correspondan acá. Ya, entonces nos va a quedar igual. Nos va a quedar 4 tangente de beta partido por 1 menos tangente cuadrado de beta partido por 1 menos 2 tangente cuadrado de beta más tangente a la cuarta de beta menos 4 tangente cuadrado de beta. Y todo esto partido, al hacer estoy desarrollando 1 menos esto que está acá abajo. ¿De acuerdo? Partido por 1 menos tangente cuadrado de beta al cuadrado. Ya. Revisen si están de acuerdo con eso. Y después tomamos esto de acá arriba y lo multiplicamos por esto invertido. ¿Ya? Aquí vamos a tener que escribir harto. Nos va a quedar 4 tangente de beta partido por 1 menos. A ver si me aceptan para no escribir tanto. Se fijan, si tenemos esta fracción y la dividimos por esta otra fracción, se va a simplificar, este enterito se va a simplificar con uno de estos. ¿De acuerdo? Para no tener que escribir tanto, entonces nos va a quedar arriba 4 tangente de beta multiplicado por 1 menos tangente cuadrado de beta. Y esto partido por, y si desarrollamos acá abajo, nos queda tangente a la cuarta de beta menos 6 tangente cuadrado de beta más 1. Ya, revisen hasta ahí para que me digan si están de acuerdo. ¿Sí o no? Y si ustedes recuerdan, ahora, si ustedes miren acá abajo, o sea, perdón, en la página anterior, nosotros, ¿qué tenemos? Nosotros sabemos que tangente de beta es X y tangente de alfa es Y, porque son las sustituciones que nosotros utilizamos inicialmente, ¿cierto? Entonces ahora lo que vamos a hacer, vamos a reemplazar donde aparezca tangente de alfa, lo vamos a reemplazar por Y, y donde aparezca tangente de beta, lo vamos a reemplazar por X. ¿Estamos de acuerdo? Entonces nos va a quedar acá, acuérdense que nosotros estábamos en tangente de alfa, igual a todo esto, todo esto, todo esto. Entonces vamos a tener acá, ¿qué cosa es tangente de alfa? Tangente de alfa es Y, por lo tanto Y, y tangente de beta es X, va a ser igual a 4X
multiplicado por 1 menos, fíjense que nos aparece la tangente al cuadrado de beta, que es x al cuadrado, ¿cierto? Y esto partido por x a la cuarta menos 6x más 1. Entonces, ¿me van a preguntar algo? Eso no así como, ¿o no? No, profe, se me activó el audio sin querer. No hay problema, no hay problema. Profe, Sí, dígame. ahí cuando puso x al cuadrado menos 6x, ese 6x, eso, no era al... Me acabo de que me distraje Eso. con el sonido, me distraje, pensé que me iba a preguntar algo. Ya, gracias, estimada. ¿Estamos de acuerdo con eso? Entonces, fíjense que la idea era escribir y en función de x y lo acabamos de hacer. ¿De acuerdo? O sea, y es igual a 4x por 1 menos x cuadrado partido por x a la cuarta menos 6x cuadrado más 1. ¿Ya? ¿Ok? ¿Ya? Sí, profe. Por lo tanto, hemos respondido a la primera parte, dice ISI como función algebraica de x. Y dice aprovechar, perdón, que probar que tangente de 22,5 grados es una raíz de la ecuación x a la cuarta menos 6x al cuadrado más 1. ¿De acuerdo? Fíjense que justo la ecuación que aparece acá abajo. ¿Ya? Entonces, nosotros podríamos considerar, por ejemplo, si consideramos, fíjense que ahora tenemos que relacionar cómo relacionamos esto. A ver, pensemos un rato cómo relacionamos esto con la segunda parte del enunciado. Dice, aproveche para probar que tangente de 22,5 es una raíz de esta ecuación. O sea, pensemos en lo siguiente. Nosotros queremos probar que la tangente de 22,5 es 0, ¿no es cierto? O sea, ¿qué significa que la tangente de 22,5 sea una raíz de esta ecuación? Significa que si nosotros reemplazamos x por tangente de 22,5, esto que está acá nos daría 0, ¿no es cierto? Entonces uno dice, bueno, me están pidiendo que pruebe que tangente de 22,5 hace que esto se haga 0, ¿cierto? Por lo tanto, ¿qué significa que este cociente, que esta fracción nos dé en el denominador 0? Significa que si la tangente de 22,5 hace que esto se haga 0, significa que esta expresión se indetermina cuando x vale tangente de 22,5, ¿no es cierto? Porque si x vale tangente de 22,5, esto se hace 0, y algo partido por 0 significa que este numerito se indetermina, ¿cierto? Vamos bien con la idea nomás, la idea inicial, que este número se indetermine. ¿Qué cosa era este numerito que está acá? Tangente de alfa, ¿cierto? Entonces, si ustedes se fijan, perdón, me volví mucho. Aquí el x es tangente de beta. Entonces, uno dice, bueno, entonces, pensemos. Nosotros queremos probar, queremos chequear, entonces uno dice, bueno, como queremos chequear que tangente de 22,5, que es el x, o sea, entonces el x es tangente de 22,5. Y queremos probar que satisface esta cuestión de acá abajo. O sea, en el fondo, si beta es 22,5, ¿cierto? Ya. Si beta es 22,5, ¿qué vamos a tener nosotros? Que el alfa, por hipótesis, acuérdense que alfa es igual a 4 veces beta. Por lo tanto, el alfa sería 4 por 22,5, que sería alfa igual a 90 grados, ¿no es cierto? Estamos pensando en grados. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Con el análisis para poder resolver la última parte del ejercicio.
Ya, entonces, beta es 22, y nosotros sabíamos originalmente que alfa era igual a 4 beta, ¿cierto? Alfa era 4 beta, por lo tanto, 4 por 22,5 nos queda 90 grados, ¿ok? Y como I es igual a la tangente de alfa, o sea, tangente de 90 grados, nosotros sabemos que la tangente de 90 grados es el seno de 90 partido por el coseno de 90, ¿cierto? Y ustedes saben que la tangente de 90 grados no existe si en el fondo, si el denominador es 0, ¿no es cierto? O sea, si x al cuadrado menos 6x cuadrado más 1 es igual a 0. Por lo tanto, automáticamente vamos a tener que la tangente de 22,5 es una raíz de la ecuación que está acá. ¿De acuerdo? Porque acuérdense que el x es la tangente de 22,5. Entonces, si nosotros reemplazamos el valor acá, nos da 0. Y si nos da 0, significa que es una raíz de esta ecuación. Y ahí terminamos la segunda parte. Le tienen que dar una segunda mirada al ejercicio porque obviamente hay que darle como una segunda vuelta, viene el enunciado, ¿de acuerdo? Para aterrizarlo un poquito más, ¿ya? En la tarde vamos a hacer algunos ejercicios con algunos edificios y más ejercicios de prueba, ¿ok? Yo les subí a ustedes una prueba de un semestre anterior, así que igual si hay alguna, échenle un vistazo así aunque tengan un ratito, échenle una mirada para ver si hay algún ejercicio de esa prueba que ustedes requieran que se los explique y lo vemos en la tarde también, ¿ok? Ya, me despido de la grabación.